Buenos días para todos. Hoy les vamos a exponer pues el tema de fibrilación auricular. Mi nombre es María Paulina Villa, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana y vamos a comenzar definiendo qué es fibrilación auricular. Y entonces hablamos de que fibrilación auricular es una taquicardia supraventricular con activación auricular descoordinada y contracción auricular inefectiva. Se da principalmente en el inicio, pues en donde salen las venas pulmonares y va a tener unas pues grandes consecuencias que ya vamos a hablar más adelante sobre todo esto. Con respecto a la epidemiología y por qué es importante hablar de este tema, vemos que es una enfermedad de prevalencia mundial, afecta absolutamente todas las latitudes y aunque vemos que hay un menor diagnóstico en África, probablemente esto se dé por falta de fortalecimiento de sus equipos de epidemiología y un subdiagnóstico de esta enfermedad. Vemos que puede ser tan prevalente que a lo largo de la vida va a afectar a 1 de cada 3 individuos. Además de eso, va a ser más prevalente en hombres que en mujeres. Acá vemos la diferencia entre la línea azul y la línea roja. Va a ser más prevalente en hombres. Es una patología que va en aumento. Se cree que en el 2070 puede incluso duplicar la prevalencia de la enfermedad. Y además de eso, es una patología que aumenta con los años. Vemos acá como mayores de 60 años y de 70 a 85 se duplica incluso la prevalencia de la enfermedad con respecto a los pacientes jóvenes. Con respecto a la epidemiología colombiana, entonces es que no se está viendo cómo viene ese azul. Bueno, con respecto a la epidemiología colombiana, esto es un estudio que se hizo en un hospital universitario de Colombia, en donde se cogieron 31.716 EKGs y de eso se hizo un muestreo aleatorio. De ese muestreo aleatorio se sacaron 2.308 EKGs y se evaluó la prevalencia de fibrilación auricular en pacientes que iban para cirugías ambulatorias sobre todo. ¿Qué se encontró en este estudio? Que la prevalencia global era del 4.8% de todos los EKGs que habían evaluado y que conforme aumentaba la edad, aumentaba también la prevalencia, lo que vemos que es igual en el resto del mundo. Y vemos que pues en pacientes mayores de 90 años, que es el último, la prevalencia puede ser tan alta como el 11%, en pacientes de 60 a 69 años, encontraron una prevalencia de 1.8%. Y además también porque es importante hablar de la fibrilación auricular por todas las consecuencias que trae. Entonces ya sabemos que es una enfermedad prevalente, pero entonces, ¿cuál es la importancia de yo evitar o de yo tratar una fibrilación auricular? Vemos que la fibrilación auricular me puede aumentar el riesgo de muerte pues hasta un 3.5 veces. Además de eso, me aumenta el riesgo de ACV en un 20 o un 30% y eso me va a aumentar los años con discapacidad, los DALI. Además de eso, me va a aumentar la insuficiencia cardíaca y la disfunción del ventrículo izquierdo en un 20, en un 30%. También se asocia con deterioro cognitivo, con aumento de la depresión, con peor calidad de vida, sobre todo secundaria a los ACV isquémicos, y con un aumento de las hospitalizaciones, con una tasa de hospitalización que puede aumentar hasta en un 40% en los pacientes con fibrilación auricular versus un paciente que no tenga fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo dice la guía del 2020 que deberíamos hacer el diagnóstico? Entonces, dice que siempre debemos hacer el diagnóstico basados en un EKG de 12 derivadas o basados en una sola derivada, pero que dure más de 30 segundos, que esta sería la forma de diagnosticar mediante el Holter. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Entonces, que tengamos un RR irregular con ausencia de ondas P. Con eso vamos a hacer el diagnóstico. Y siempre, dice la guía, que siempre deberíamos confirmar diagnóstico y es algo que ellos repiten durante todo el desarrollo de la guía que vamos a ver más adelante. Con respecto a la clasificación de la fibrilación auricular, entonces hablamos de una fibrilación auricular paroxística cuando esta resuelve antes de los 7 días, una fibrilación auricular persistente cuando hablamos de 7 días a un año, persistente de larga duración cuando superamos ese año y permanente independientemente de la temporalidad cuando yo ya no busco regresar al ritmo sinusal. O sea, cuando yo definitivamente voy a dejar a mi paciente en fibrilación auricular, ahí voy a hablar de permanente independientemente de que lleve un día o lleve un año. Y con respecto a la clasificación etiológica, entonces se habla de una fibrilación auricular valvular cuando tenemos una válvula mecánica, cuando tenemos estenosis mitral que sea moderada o grave y no valvular. Sin embargo,
las guías del último año nos dicen que estos conceptos de fibrilación auricular valvular y no valvular los deberíamos dejar de usar porque se presta mucho para confusiones. Si bien esto va a ser muy importante, estos criterios de fibrilación auricular valvular para el tratamiento, que nos van a definir cambios en el tratamiento, este concepto de fibrilación auricular valvular se debería abandonar. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que mi paciente presente una fibrilación auricular? Entonces, tenemos unos factores de riesgo modificables, unos no modificables y unas comorbilidades asociadas. Con respecto a los no modificables, pues va a ser la edad, la etnia del paciente, el sexo masculino o la genética. Con respecto a las comorbilidades, que en algunas yo puedo tratar y controlar, va a ser la enfermedad renal crónica, el paciente con diabetes e incluso prediabetes, el paciente con hipertensión, y acá empieza a cobrar como más importancia esos pacientes con presión normal alta, porque ya desde presión normal alta, cuando ellos hablan de borderline, ya empieza a aumentarme el riesgo de que mi paciente presente fibrilación auricular. Además, ese paciente con enfermedad valvular, con falla cardíaca, con enfermedad coronaria ya establecida, con enfermedad vascular periférica, todo esto, además el paciente con EPOC, con enfermedades inflamatorias, van a ser las comorbilidades que van a estar asociadas a la fibrilación auricular. Y todos esos factores de riesgo modificables va a ser la actividad física, que se relaciona con fibrilación auricular, tanto la actividad física intensa como la ausencia de actividad física, el perfil lipídico de mi paciente, que definitivamente es un factor de riesgo modificable, el consumo de alcohol, que es algo que yo le debo decir a mi paciente que debe mejorar, y la obesidad y el cese del tabaquismo. Entonces, con respecto a estos factores de riesgo y cómo se relacionan, esto es una tabla que sacaban en la guía, esta no lo sacan en la última guía, pero sí estaba en la guía del 2016, en donde ellos hablaban de que cada comorbilidad, cómo se asociaba, cuál era su HDR para presentar una fibrilación auricular. Entonces veíamos lo mismo que hemos hablado durante este tiempo, a mayor edad tiene un mayor riesgo de sufrir la enfermedad, viendo que en nada, entre los 50 y los 60 años no me aumenta el riesgo, pero si yo tengo una edad entre los 80 y los 89 años, me aumenta el riesgo en 8.3 veces de presentar una fibrilación auricular. Además de esto, los trastornos tiroideos. ¿Qué es importante con los trastornos tiroideos? Que no solo el hipertiroidismo se asocia, tanto el hipertiroidismo clínico como subclínico se asocia a la fibrilación auricular, sino también el hecho de presentar solo hipotiroidismo también se asocia a presentar fibrilación auricular. Además de eso, el EPOC, a menor FEBI, mayor riesgo de fibrilación auricular. Y algo muy importante es que el paciente con enfermedad renal crónica, a partir de estadio 1, se asocia ya a presentar fibrilación auricular durante el tiempo de su enfermedad. ¿Y por qué se da entonces la fibrilación auricular? Entonces se da por un remodelamiento eléctrico y por un remodelamiento estructural. Con respecto al remodelamiento eléctrico, vamos a ver que va a haber una alteración en los canales de calcio, va a haber una alteración en la conducción, en los potenciales de conducción y en las uniones tipo gap, mientras que en la parte estructural lo que se va a dañar es que va a haber aumento de la matriz extracelular, va a haber proliferación de fibroblastos y todo esto me va a generar un remodelamiento de las aurículas que me va a favorecer a la fibrilación auricular. ¿Y cómo se hace esto? Entonces se dice que inicialmente la fibrilación auricular nace cercano a la salida de las venas pulmonares, a la entrada, perdón, de las venas pulmonares. Esto va a ser un foco ectópico que lo que va a hacer es que se va a generar ese impulso eléctrico y se generan circuitos de reentrada que va a hacer que todo el tiempo el paciente esté en contracciones inefectivas auriculares, y ahí se genera la fibrilación auricular. Entonces se habla de que cuando yo tengo un inicio de una fibrilación auricular y tengo una fibrilación auricular paroxística, que es menos de 7 días, yo tengo una fibrilación auricular que se inicia en las venas pulmonares. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se da un remodelamiento de los atrios. Ese remodelamiento de los atrios hace que haya muchos más focos ectópicos y muchas más reentradas, en donde yo ya voy a pasar a persistente de larga duración y permanente, y ya dejo de hablar de que el foco de la fibrilación auricular deja de ser en las venas pulmonares y ya empieza a ser atrial, porque ya hay múltiples focos ectópicos y es más difícil de controlar esta fibrilación auricular. Esto sustenta porque las guías ya empiezan a hablar de que yo debería hacer una ablación de las venas pulmonares, de los focos de las venas pulmonares de manera temprana, porque si yo ya dejo pasar y avanzar la enfermedad, ya no me va a servir la ablación de los focos de las venas pulmonares. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, puede ir desde un paciente
completamente asintomático hasta un paciente sintomático, puede estar mi paciente estable o puede estar inestable y puede ir desde manifestaciones como palpitaciones, embolismo, una disfunción del ventrículo izquierdo, demencias, que el paciente se hospitalice recurrentemente o pues definitivamente un aumento de la mortalidad. Pero cuando hablamos de mi paciente inestable, ahí nos muestran pues, muchas cosas que me van a determinar la inestabilidad. Sin embargo, de las que más se hablan es que mi paciente tenga signos de falla cardíaca, que tenga disnea, que tenga un dolor torácico anginoso, que tenga alteración del estado mental o síncope y que tenga un shock cardiogénico dado por una presión arterial disminuida o signos de hipoperfusión distal. Entonces, ¿a quién tamizar y cómo? Hay un tamizaje que va a ser sistemático y un tamizaje que va a ser de oportunidad. ¿A quiénes vamos a hacer tamizaje de oportunidad? A los mayores de 65 años y lo podemos hacer tanto con electrocardiograma de 12 derivadas o simplemente con tamizaje de pulso. Pero a los mayores de 75 años siempre debemos hacer tamizaje de manera sistemática y no debe ser por pulso, sino que debe ser por electrocardiograma de 12 derivadas. ¿Y qué es lo que vino con el advenimiento de las nuevas tecnologías? Que ya todos los dispositivos, los smartwatch o las aplicaciones de los celulares, lo que están haciendo es que me pueden llegar a hacer un diagnóstico de una fibrilación auricular con alta sensibilidad y especificidad. Entonces hablamos de que simplemente un reloj inteligente me puede medir el pulso y decirme, pues usted está ante una fibrilación auricular. Y eso va a tener una buena sensibilidad, una especificidad. Vemos que el smartwatch tiene sensibilidad hasta el 99% de especificidad, mayor al 95%. Pero entonces, ¿en dónde radica el problema de todos estos nuevos dispositivos de tecnología? En que realmente hay una discusión importante y es cuándo tratar. Si bien sí se diagnostica una fibrilación auricular con alta sensibilidad de especificidad, la discusión está en que qué tanto impacto yo que se genere más stroke en los pacientes si yo trato a los pacientes pues basado en estas tecnologías, porque estamos teniendo un sobrediagnóstico de la fibrilación auricular. Para eso se han hecho múltiples estudios, se ha visto que hay algunas evidencias que incluso cuando la fibrilación auricular o el ritmo atrial acelerado supera las 6 horas, pudiese tener algún beneficio del tratamiento, pero el beneficio mayor se ve después de las 12 horas. Sin embargo, pues esto se sale un poco como de los objetivos de esta charla. Entonces vamos a hablar de los beneficios y los riesgos del tamizaje de fibrilación auricular, sobre todo basados en todos estos nuevos dispositivos electrónicos. Como beneficios que va a tener, yo voy a prevenir los ACV y voy a prevenir los años de discapacidad secundarios al ACV, voy a prevenir mortalidad, voy a prevenir que se aumente la remodelación cardíaca, sobre todo la remodelación atrial, y voy a prevenir la morbilidad y las condiciones y voy a tratar las comorbilidades de mi paciente. Pero ¿en qué cosas me pueden empeorar? En que voy a aumentar la ansiedad de mi paciente, sobre todo todos estos dispositivos electrónicos, y que también me puede llevar a falsos positivos sobre diagnóstico de la enfermedad que me pueden orientar a que yo haga intervenciones en mi paciente que no sean solo farmacológicas y esto llevar a procesos deletéreos y hacer daño a mi paciente. Con respecto entonces al abordaje que nos ofrece la guía del 2020, nos dice que abordemos el paciente con las 4 S. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el riesgo de stroke de mi paciente. Luego vamos a mirar la severidad de los síntomas con una escala que es la escala ERA. Luego vamos a mirar la severidad de la enfermedad y con eso vamos a mirar la temporalidad de la enfermedad sobre todo. Y por último, el sustrato, que van a ser las comorbilidades que tiene mi paciente que me favorecen la fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo embólico del paciente? Con el paso del tiempo, se han creado muchas escalas para estratificar riesgo embólico. Y todas estas escalas se ha visto que unas estadísticas, se habla de unas estadísticas mayor a 0.6 cuando es buena para mirar el riesgo de producir algún desenlace. Todas estas escalas que se han creado en el tiempo tienen una estadística mayor a 0.6. Y voy a hablar principalmente de dos, que es el CHA2M y la escala Garfield, donde incluso la escala Garfield tiene una estadística que puede ser mayor al CHA2M. Aquí vemos cómo las estadísticas, tanto en pacientes de muy bajo riesgo como de bajo riesgo, en el CHA2M
puede ser incluso mayor en el paciente con la escala Garfield que con la escala del chat-BAT. Pero entonces, ¿por qué seguimos utilizando el chat-BAT y por qué lo sigue recomendando la guía? Entonces, lo que nos habla es que es principalmente porque está mejor validado el chat-BAT. Y como vemos acá, el chat-BAT se validó en 3.229.000 personas, mientras que el Garfield, por ejemplo, está validado en 153.530 pacientes. Entonces, lo que nos dice la guía es que se sigue utilizando el chat-BAT porque de todas las escalas es el que está mejor validado. Todas ellas han tenido un buen rendimiento para estratificar riesgo, pero les falta validación a estas escalas, por lo que todavía no se han recomendado. Entonces, con respecto al chat-BAT, entonces vamos a, es un acrónimo en donde la C es una falla cardíaca congestiva, tanto la falla cardíaca congestiva con fracción de eyección conservada como con fracción de eyección reducida van a tener riesgo de presentar un evento embólico. La H es la hipertensión, en donde, como les hablaba ahorita, la hipertensión borderline o la presión arterial alta, normal alta, debería ya hacernos pensar en que nos aumenta el riesgo de eventos cardioembólicos. La edad mayor a 75 años, que va a ser un factor de riesgo contundente y va a sumar 2 puntos diferente a la edad de 65 a 74 años. La diabetes mellitus, en donde tanto la diabetes mellitus 1 como la diabetes mellitus 2 me van a aumentar el riesgo, y que a mayor riesgo a mayor tiempo de la enfermedad de la diabetes mellitus voy a tener más riesgo cardioembólico. Un stroke previo que también me va a sumar pues 2 puntos en esta escala. Una enfermedad vascular, ya sea coronaria o periférica, en donde también me va a sumar y me va a conferir un exceso del riesgo de hasta el 22%. Pues la edad en donde va a ser pues ay, perdón, ¿tienen agüita? No. No, profe, agüita, que es que estoy. Profe, mil gracias. La edad de 65 a 74 años que me va a aumentar en riesgo, pero en asiáticos puede ser tan baja como de 50 a 55 años. Y el sexo, en donde digamos que las mujeres entramos ahí un poquito perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotras solo por ser mujeres puntuamos 1, pero es porque los hombres ya tienen un factor de riesgo más elevado para presentar fibrilación auricular. Entonces los hombres a partir de 1 en la escala del chat-BAT ya pudiese considerar incluso anticoagulación, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto a la clasificación de los síntomas, entonces tenemos la escala ERA. Realmente la escala ERA es una escala muy sencilla, en donde el puntaje de 1 nos va a hablar ese paciente asintomático con fibrilación auricular, el 2A ese paciente que tiene síntomas leves pero no afectan las actividades diarias, la 2B donde tiene síntomas leves, no afectan las actividades diarias pero ya generan un disconfort en el paciente, el 3 cuando ya pueden afectar las actividades diarias y 4 cuando ya se vuelve incapacitante la fibrilación auricular. Ay, gracias, profe. No importa, es porque... Con respecto a la carga de la enfermedad, entonces, como les hablaba ahorita, lo más importante en definir en la carga de la enfermedad va a ser la temporalidad. Si mi paciente tiene una fibrilación auricular paroxística persistente o permanente. ¿Y esto por qué? Porque aquí vemos los estudios pivotales de los estudios de los anticoagulantes en fibrilación auricular, donde ellos cogieron la población, cogieron los subgrupos y definieron si tenían más riesgo de eventos cardioembólicos los pacientes con fibrilación auricular paroxística o no paroxística, y se dieron cuenta que los pacientes con fibrilación paroxística tenían menos riesgo de eventos cardioembólicos comparados con las no paroxísticas. Pero eso no nos puede hacer pensar en olvidar la fibrilación auricular paroxística como un factor de riesgo importante para eventos cardioembólicos. Entonces, para evaluar un paciente con fibrilación auricular paroxística, yo debería mirar las comorbilidades, debería mirar el remodelamiento del atrio, debería mirar biomarcadores, los factores de riesgo que tenga el paciente, pero sobre todo las pistas que me puedan llevar en un electrocardiograma a pensar en una fibrilación auricular paroxística, así no la esté presentando en el momento en el electrocardiograma.
¿Y cuáles son esas pistas que me pueden hacer pensar en que mi paciente puede estar teniendo una fibrilación auricular paroxística? Entonces es esa onda P que dure más de 40 milisegundos, que ya me hablaría de un remodelamiento cardíaco, ese eje de la onda P que se desvíe más hacia la izquierda, también un aumento de 40 milisegundos de la última porción de la onda P, o un bloqueo interatrial, que es cuando ya se bloquea el haz de Ackman, que es el haz que pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y yo veo una contracción aparte entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Con respecto al sustrato patológico, entonces acá voy a mirar las comorbilidades y las otras enfermedades que me pudiesen contribuir a que mi paciente esté presentando fibrilación auricular. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Pues yo puedo mirar un Holter para mirar cómo está haciendo la duración de los episodios de fibrilación auricular, un ecocardiograma que me hable de valvulopatías, de ya presencia de trombos, o que me hable de disfunción pues del strain longitudinal o de disfunción parcheada o segmentaria de los ventrículos. También pudiese estratificar riesgo con troponinas y BNP, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar si mi paciente tiene riesgo, si yo pienso que mi paciente tiene un riesgo intermedio de isquemia, pudiese hacer coronario TAC, porque si tiene riesgo alto ya tocaría hacer cateterismo cardíaco, y una imagen cerebral cuando yo sospeche un ACV asociado, y resonancia cardíaca si quisiera ver todo el remodelamiento atrial que haya en este paciente con fibrilación auricular. Con respecto al riesgo de sangrado, esta no era una de las 4 veces, pero lo quise poner acá puesto que va muy de la mano con el riesgo embólico, y lo vamos a medir con el riesgo, pues con la escala Hasbled. Entonces, en la escala Hasbled, ¿qué vamos a mirar? Que el paciente tenga una hipertensión arterial que no esté controlada, y hablamos de no controlada cuando tenga una sistólica mayor a 60, que tenga una alteración de la función hepática y renal, cuando cada una de ellas me va a puntear, pues va a tener un punto por aparte. Hablamos de la función renal cuando el paciente esté en hemodiálisis, o cuando tenga una creatinina mayor a 2 y función hepática, cuando tenga bilirrubinas 2 veces por encima del valor superior de la normalidad, o transaminasas 3 veces por encima del valor superior de la normalidad, que mi paciente ya haya tenido un evento, pues un ACV isquémico previamente, o hemorrágico también, que tenga un INR lábil. Entonces acá empieza a entrar un concepto muy interesante en la fibrilación auricular, y es que el INR lábil lo vamos a hablar cuando el tiempo en metas del INR en el paciente anticoagulado con warfarina sea menor al 60%. Porque cuando yo hablo de mayor al 70%, mi paciente ha estado en metas y yo no debería mover el manejo. Cuando mi paciente sea, pues ya tengo una avanzada mayor a 65 años, o cuando yo tenga medicamentos que pudiesen interferir con la anticoagulación de mi paciente, como son los AINES y el ASA, teniendo en cuenta que el ASA en este contexto no debería entrar, a menos de que yo estuviese haciendo un diagnóstico de no la fibrilación auricular y mi paciente ya tuviese una indicación de prevención secundaria previa, y por eso esté tomando ASA, y en este caso yo debería retirar el ASA para iniciar la anticoagulación. ¿Qué es importante con el Hasbled? Ningún puntaje de Hasbled contraindica la anticoagulación. O sea, absolutamente ningún puntaje, así sea el más alto, me va a contraindicar la anticoagulación. Entonces, ¿para qué me sirve el Hasbled si no la contraindica? Me va a servir para corregir factores de riesgo modificables, y también para tomar decisiones en pacientes donde la evidencia no es tan alta, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando un poquito, lo que nos propone la guía es un abordaje que se llama CC2ABC, y es que vamos a hacer confirmamos el diagnóstico, miramos las características, que son las 4 veces que les acabé de enseñar, y luego nos vamos a ir al tratamiento, que es el tratamiento anticoagulante, el tratamiento de síntomas y el tratamiento de comorbilidades. Sin embargo, la guía británica, digamos que pues ya no es ABC, sino que nos lo organiza de una manera diferente, que me parece un poquito más sencillo de abordar. Entonces, la C, ellos empiezan por el control de comorbilidades. Entonces, con respecto al control de comorbilidades, la guía de los británicos lo que nos dice es que con respecto al peso, nosotros deberíamos llegar a una meta de una pérdida de un 10% del peso, o llegar a una meta de IMC de 27. Con respecto a la apnea del sueño como otra comorbilidad muy importante en la fibrilación auricular, entonces nos habla de un índice de apnea, de tratar con CPAP a ese paciente que tenga un índice de apnea mayor a 30, o que tenga un índice de apnea que sea mayor a 20, pero que tenga hipertensión arterial resistente durante el día, o que tenga hipersomnia diurna. Y este paciente debería ser tratado con CPAP, y con eso controlar este factor, esta comorbilidad.
Con respecto a la hipertensión, entonces los británicos sí son muy claros en que yo debiese tener metas de presión arterial menores a 130/80 y menores a 210 en pacientes en pico de ejercicio, cosa que difiere un poquito con los americanos y los europeos porque ellos ponen metas de presión arterial de 140/90. Y con respecto a la diabetes, los británicos sí no son muy claros, dice que se debe lograr un mejor control de la diabetes, pero no nos ponen metas claras. Pero se complementa con lo de la guía europea, que en la guía europea no son tan claras con las metas sobre presión arterial, sobre apnea del sueño, pero sí son claros con el control glicémico, donde nos dicen que debería tener una reducción de la glicada mayor al 10%, con una meta de glicada que sea menor a 6.5%. Entonces aquí ambas guías se complementan en cuáles deberían ser mis metas que yo me debería plantear en el manejo del control de las comorbilidades en el paciente con fibrilación auricular. Con respecto entonces al control de la frecuencia cardíaca. Entonces el control de la frecuencia cardíaca se debería hacer, pues el mensaje claro como de la guía europea es que yo lo debiese hacer en todos los pacientes, sistemáticamente o que falle el control del ritmo y con una meta de frecuencia cardíaca que sea menor a 110. Entonces, en todos los pacientes yo voy a proponerme una meta que sea menor a 110. ¿En quiénes va a cambiar esto? En pacientes que ya se les empiece a reducir la FEBI o en pacientes que sean portadores de dispositivos, ya sean de resincronización cardíaca, que tengan marcapasos de desfibrilador o que tengan dispositivos combinados como lo son la resincronización cardíaca con desfibrilador o la resincronización cardíaca con marcapasos. ¿Y en qué me cambia entonces esto con el paciente con dispositivos? En que el paciente con dispositivos yo debiese tener una meta menor a 80 o si tengo un paciente con resincronizador cardíaco, lo que debiese hacer es tratar de que el resincronizador haga todas las contracciones para que se logre una contracción biventricular y no se logre contracción autónoma, porque entonces el resincronizador no va a lograr el objetivo del paciente con la falla cardíaca como comorbilidad. Entonces, en ese paciente que yo voy a hacer un control de frecuencia, lo voy a hacer basado en las comorbilidades de mi paciente. Si mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, lo que voy a hacer es utilizar un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropirimidínico. Acá los dihidropirimidínicos no tienen pues un papel, solo los no dihidro. Si yo tengo un paciente con fracción de eyección reducida, voy a utilizar el beta bloqueador. Y si tengo un paciente con comorbilidad como un asma grave o un EPOC, voy a utilizar calcio antagonistas no dihidro. Entonces, si logro, si logro la meta de menor a 110 latidos por minuto, ya me quedaría con ese tratamiento. Pero si mi paciente continúa con una frecuencia cardíaca mayor a 110, entonces aquí empiezan a entrar otros medicamentos como son la digoxina y la miodarona, donde empiezan a tener un valor importante, sobre todo en combinaciones con estos otros medicamentos que hablábamos previamente, para lograr una meta, pues las metas individualizadas en mi paciente. Y aún así, si yo, a pesar de introducir esas combinaciones de medicamento, introducir digoxina, amiodarona como segunda línea, no se logra el control de la frecuencia cardíaca, acá es donde empiezan los dispositivos cardíacos a tomar un valor muy importante para un control de frecuencia. Y con respecto al control del ritmo, entonces el control del ritmo yo lo voy a hacer para mejorar la sintomatología del paciente y para eso yo voy a tener unos factores que me van a hablar de que mi paciente probablemente me va a responder a la estrategia de control del ritmo. Entonces, ¿qué pacientes me van a responder a la estrategia del control del ritmo? Aquellos pacientes que se presenten con fibrilación auricular paroxística o aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular o de reciente diagnóstico o de corta duración. También aquellos pacientes en que la cardiomiopatía sea secundaria a taquicardia, o sea, de una taquicardiomiopatía, aquellos pacientes que no respondan al control de frecuencia, aquellos pacientes, se les voy a acercar un poco, está como aquellos pacientes que tengan pocas comorbilidades cardíacas, que la preferencia del paciente sea más a una estrategia del control del ritmo, que tengan una fibrilación auricular preexcitada o que la predisponga las cirugías, esos pacientes tienen un buen pronóstico para una estrategia de control del ritmo, o que tengan pocas comorbilidades en general.
Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el control del ritmo? Entonces nos dicen varias cosas. Si prevalecen todos estos factores que me hablen de que mi paciente va a responder a una estrategia de control del ritmo, yo voy a dar antiarrítmicos o voy a hacer una ablación de las venas pulmonares que, como veíamos ahorita, muchas veces entra de manera temprana porque ahí está el foco y todavía no se ha hecho un remodelamiento atrial. Pero si mi paciente no predominan esos factores que yo pudiese decir que mi paciente probablemente se restablezca el ritmo sinusal, lo que yo debería hacer es referir a un estudio electrofisiológico y que sea tratado por un profesional en el tema. Entonces, con respecto a la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, de mi paciente para volver al ritmo sinusal van a depender varias cosas. La primera es lo que nos enseñaron a todos en urgencias. ¿Mi paciente está estable o está inestable? Entonces, mi paciente está inestable si mi paciente tiene signos de falla cardíaca aguda, si tiene pues el edema pulmonar, si mi paciente tiene disnea, si tiene un dolor torácico que no sea por las palpitaciones, que no sea un disconfort, sino que sea un dolor torácico de características anginosas, si mi paciente está hipotenso o tiene signos de hipoperfusión, si mi paciente tiene alteración del estado mental, esto ya me habla de que mi paciente está inestable y ahí no hay absolutamente nada que pensar. Mi paciente se va de cardioversión eléctrica, nada que pensar. Pero si mi paciente está estable, entonces ahí es donde yo tengo que mirar dos escenarios diferentes. Si mi paciente lleva más de 48 horas o es desconocido cuánto tiempo lleva su fibrilación auricular, o si mi paciente lleva menos de 48 horas con la fibrilación auricular y que yo esté segura que lleve menos de 48 horas. Entonces, primero los mayores a 48 horas, todos estos pacientes que tengan una fibrilación auricular que lleve más de 48 horas o que tengan un alto riesgo cardioembólico, pues que se define como un chatback mayor a 12 en hombres o mayor a 3 en mujeres, o que mi paciente ya haya tenido un embolismo previo, estos pacientes no deberían ser llevados a estrategia del control del ritmo hasta que yo haya logrado una anticoagulación por lo menos por 3 meses. Entonces, estos pacientes se difiere la estrategia del control del ritmo. No es que no se haga, sino que se hace después de 3 meses. Pero si mi paciente lleva menos de 48 horas, entonces lo que voy a hacer es separar a mi paciente, quiénes van a ser los de bajo riesgo y quiénes van a ser los de intermedio riesgo. Entonces, bajo riesgo, esos pacientes que lleven menos de 12 horas y que nunca hayan tenido un embolismo previo, o aquellos pacientes que lleven entre 12 y 48 horas, pero que tengan un chatbot, que no hayan tenido un embolismo previo, porque eso ya entraría pues, a un manejo como si llevara más de 48 horas, y que tengan un chatbot de bajo riesgo. Si tienen un chatbot de bajo riesgo, llevan menos de 12 horas, o tiene chatbot de bajo riesgo junto con de 12 a 48 horas, ese paciente yo pudiese hacer cardioversión eléctrica o farmacológica dependiendo de lo que tenga, pues dependiendo de la experiencia en el centro. Sin embargo, estos pacientes serían más candidatos a una cardioversión farmacológica con amiodarona que a una cardioversión eléctrica, puesto que la cardioversión eléctrica pues tiende a ser un poquito más dolorosa para el paciente. Y si después de intentar la estrategia de cardioversión farmacológica o eléctrica, dependiendo si mi paciente estaba estable o inestable, no se logra, mi paciente pudiese llevarlo a un especialista a que lo intente, pues a que vuelva a intente, o si no, el paciente debería ser llevado a estrategia del control del ritmo. Pero si sí logro la cardioversión y logro restablecer el ritmo sinusal, lo que voy a hacer es la terapia anticoagulante de largo plazo. Entonces, con respecto a la terapia anticoagulante, y es la última estrategia de la guía británica que nos habla del reducir el riesgo de stroke. Entonces, aquí algo importante y es que la primera pregunta que nos debemos hacer en ese paciente con fibrilación auricular antes de anticoagular va a ser si mi paciente tiene una válvula mecánica protésica o si mi paciente tiene una estenosis mitral moderada a grave. Si mi paciente cumple uno de estos dos criterios, independientemente del riesgo embólico, ese paciente se va de anticoagulación con warfarina. Ahí no hay nada que pensar, no hay que estratificar ningún riesgo embólico, pero si no cumple ninguna de estas dos características, entonces ahí sí me voy a ir a estratificar el riesgo embólico. Entonces nos dicen que el paciente debería ser anticoagulado cuando yo tenga un chasbás de 1 en hombres o de 2 en mujeres. A partir de ahí se debería anticoagular. Sin embargo, no es la misma evidencia ese paciente con chasbás de 1 a ese paciente con chasbás mayor a 2.
Entonces, ahí ha sido toda la controversia a lo largo del tiempo, y es que este paciente con pobre evidencia, ¿de qué otras cosas nos podemos pegar para definir si sí anticoagular o no anticoagular a mi paciente? Entonces, esto es lo que nos propone la guía europea sobre el paciente con CHADS de 1 o de 12 mujeres, pues porque solo el ser mujer nos puntúa 1, y es que deberíamos mirar el riesgo de sangrado. Si yo tengo un riesgo de sangrado con una escala Hasbled que es mayor o igual a 2, yo puedo decir el riesgo de sangrado de mi paciente puede ser mayor al riesgo embólico de mi paciente porque la escala de CHADS medio baja. Por lo tanto, este paciente yo pudiese no anticoagularlo. Pero si el score de Hasbled me da menor a 2, entonces yo ahí me podría pegar de unos criterios de alto riesgo de sangrado y de unos criterios de alto riesgo embólico para tomar la decisión si anticoagular o no anticoagular a mi paciente. Esos criterios de alto riesgo de sangrado pues van a ser la edad mayor, que tenga una diabetes mellitus 2, que tenga una fibrilación auricular persistente o permanente, y esos criterios de alto riesgo embólico va a ser ese paciente obeso, que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 45, que tenga una proteinuria mayor a 150 en 24 horas, que tenga un biomarcador de NT-proBNP mayor a 1400 o que tenga unas troponinas positivas, que tenga una velocidad del vaciado de la auriculilla que sea menor a 20 centímetros por segundo, o pegarme de unos scores de riesgo pues, de riesgo embólico que ahí ellos proponen el ABC score. Entonces, basado en estos, si prevalecen los factores de alto riesgo embólico, yo voy a anticoagular, pero si prevalecen los factores de alto riesgo de sangrado, yo pudiese evitar la anticoagulación. Entonces ya sabemos cuándo anticoagular, pero entonces cuándo no anticoagular. Ese paciente que sea mujer y que tenga un CHADS de 1, ese paciente que sea hombre con CHADS de 0, no tendrían indicación de anticoagular. Y tampoco tienen indicación aquellos pacientes con sangrado activo, con trombocitopenia menor a 50.000, con anemias graves o con hemorragias intracraneanas, en donde yo no debería anticoagular. Entonces la otra pregunta es, si ya sé que mi paciente hay que anticoagularlo, pero entonces, ¿con qué lo voy a anticoagular? Entonces, lo primero que dijimos, mi paciente tiene estenosis mitral moderada grave o tiene una válvula mecánica o warfarina, ahí no hay discusión. Pero entonces el resto de pacientes, ¿con qué los voy a anticoagular? Y esto es algo, esto uno no se lo aprende de memoria, pero es una tablita muy chévere como para tener a la mano, donde nos proponen qué anticoagulante oral usar. Y es que nos dicen, si su paciente ha tenido múltiples eventos de ácido isquémico, usted pudiera usar dabigatran a dosis altas, que es de 150. Si su paciente tiene una alteración de la tasa de filtración glomerular, pero está con tasa de filtración glomerular mayor a 15, usted pudiera usar apixaban, rivaroxaban, dabigatran o edoxaban, pues que el edoxaban no lo tenemos, entonces pues no lo voy a mencionar mucho más. Pero si tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15, ahí tampoco hay discusión, siempre se tienen que ir con warfarina. Si su paciente tiene alto riesgo de sangrado gastrointestinal, usted pudiese usar apixaban o dabigatran a dosis bajas, que es dosis de 110. Si su paciente tiene síntomas gastrointestinales, usted pudiese usar apixaban o rivaroxaban. Si su paciente tiene un alto riesgo de sangrado por Hasbled, usted pudiera usar dosis bajas de dabigatran, que es de 110, apixaban. Si su paciente prefiere tomar solo el medicamento una vez al día, usted pudiese usar warfarina o pudiese usar rivaroxaban. Si su, bueno, asiáticos pues no es mucho lo que veamos acá, pero si su paciente tiene un score de tiempo en INR en metas, que es mayor a 2, que ya lo vamos a ver, usted pudiese usar los nuevos anticoagulantes orales porque ese paciente no le va a lograr metas, no le va a lograr el tiempo en metas de INR, pues porque ese paciente va a tener INR lábil. Entonces, ¿cómo saber qué paciente va a tener INR lábil? En esos pacientes que yo no tengo indicación clara de usar warfarina, pero yo quiero usar warfarina como primera línea, ¿cómo saber qué pacientes van a tener un INR lábil? Entonces, para eso se creó este score. Entonces, este score lo que nos habla es mirar el sexo, si es mujer puntúa 1, la edad menor a 60 años, una historia médica con muchas comorbilidades, que sean 2 o más comorbilidades, que son las mismas que hemos hablado de la fibrilación auricular, que el paciente tenga otros tratamientos que puedan interaccionar con la warfarina, que el paciente sea fumador o que sea de raza no caucásica, y si tiene un puntaje mayor a 2, mi paciente va a tener
un alto riesgo de tener un INR lábil, por lo tanto yo me pudiese ir más por los anticoagulantes orales, por los otros anticoagulantes orales, más no por la warfarina. Y con respecto entonces al ajuste de dosis, entonces dabigatran yo lo pudiese usar a dosis bajas en pacientes que sean mayores de 80 años, que usen verapamilo o que tengan alto riesgo de sangrado. El rivaroxaban yo lo pudiese usar a dosis de 15 miligramos al día si tengo una tasa de filtración glomerular entre 15 y 49. El apixaban a la mitad de la dosis, que es 2.5 cada 12, cuando me cumpla dos de los siguientes criterios, no solo uno como el dabigatran, sino dos, que tenga más de 80 años, que tenga una creatinina mayor a 1.5 o que tenga un peso menor a 60. Y el edoxaban, pues que ellos también lo mencionaban, pero el edoxaban pues no lo tenemos acá. Cosas importantes que nos diga la guía también es que ningún paciente con fibrilación auricular debería tener aspirina. Ahí no tiene cabida en el paciente con fibrilación auricular, puesto que no me va a prevenir los eventos cardioembólicos. Y nos dice que la escala Hasbled no debería ser motivo para contraindicar la anticoagulación en ningún momento. Con respecto a algunos escenarios especiales ya para ir finalizando, y es ese paciente que ya nos hizo un ACV. Ese paciente que nos hizo un ACV isquémico va a ser diferente al paciente que nos hizo un ACV hemorrágico. Esta tabla ya no la trajo la nueva guía del 2020, sino que la teníamos en la guía del 2016, pero se la traigo porque realmente es algo muy útil y es guiarnos de acuerdo al NIC del paciente que haya tenido en el ACV isquémico para definir en qué momento iniciar la anticoagulación. Si mi paciente pues, simplemente, entre comillas, solo tuvo una IT, al otro día yo pudiese iniciar la anticoagulación. Pero si mi paciente tuvo un NIC menor a 8, yo lo pudiese usar a los 3 días. Si tuvo un NIC de 8 a 15, yo debería evaluar si tuvo una transformación hemorrágica a los 6 días y si eso es negativo, yo pudiese iniciar la anticoagulación. Pero si mi paciente tuvo una ACV mayor, que es un NIC mayor a 16, a los 12 días yo debería hacer una imagen cerebral, mirar si tuvo alguna transformación hemorrágica y si no la tuvo, a los 12 días yo pudiese iniciar la anticoagulación. Entonces, esto es el tiempo que yo puedo reiniciar la anticoagulación después de un ACV isquémico, diferente a si mi paciente presenta un ACV hemorrágico, que esta sí la trae la guía del 2020. Entonces, ¿qué nos dice cuando mi paciente tuvo un ACV hemorrágico? Es que mire si los factores de riesgo son modificables. Si mi paciente tenía una hipertensión arterial demasiado alta, si mi paciente tenía un aneurisma que ya se corrigió, si todos esos factores de riesgo yo ya los pude modificar, yo pudiese iniciar anticoagulación a las 2 a 4 semanas. Pero si yo no puedo modificar esos factores de riesgo, tengo dos opciones: o cierro la auriculilla o no anticoagulo. Con respecto entonces a la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular, ya hablamos de dosis reducidas de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, pero me quisiera detener un poquito más ese paciente de diálisis. Vemos que en el paciente de diálisis todos los anticoagulantes orales están contraindicados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los estudios, y les traigo este forest plot, en donde se comparó dosis altas y bajas de apixaban versus warfarina e incluso versus no anticoagular al paciente. Y lo que se encontró es que no hay diferencia entre no anticoagular, dosis altas, dosis bajas de warfarina, o dosis altas, dosis bajas de apixaban o warfarina en eventos cardioembólicos. Entonces, si no va a haber diferencia, un buen punto de práctica clínica sería no anticoagular el paciente con fibrilación auricular que esté en diálisis, porque yo no voy a prevenir los eventos cardioembólicos. Y ya para finalizar, es ese paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio y tiene además una fibrilación auricular. Ese paciente que tiene ambas comorbilidades es un paciente muy difícil, puesto que debería tener una antiagregación dual y además de eso una anticoagulación, lo que le confiere un altísimo riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la guía de infarto sin elevación del ST sobre los pacientes con asociación con fibrilación auricular? Nos dice, déles triple terapia una semana. Y de acuerdo a si su paciente predomina el riesgo de sangrado o predomina el riesgo embólico, cambia la terapia. Si su paciente es un paciente con pues estándar, simplemente usted hace triple terapia por una semana con la antiagregación dual y el anticoagulante. A partir de la semana hasta el año, usted va a utilizar terapia dual. Terapia dual va a ser la anticoagulación con la antiagregante, que va a ser el inhibidor del P2Y12.
Y luego de eso, solo la anticoagulación de la fibrilación auricular. Si su paciente es de alto riesgo de sangrado, entonces usted utiliza la triple terapia solo por una semana, luego se va 6 meses con doble terapia con anticoagulación y antiagregación plaquetaria con P2Y12, y luego de los 6 meses usted solo lo deja con la anticoagulación. Pero si su paciente tiene un alto riesgo isquémico y no tiene alto riesgo de sangrado, entonces extienda la triple terapia por un mes, luego haga terapia dual hasta los 12 meses y luego de los 12 meses usted lo deja solo con la anticoagulación. Y ya, muchas gracias. Sí. Ellos sí, ellos tienen unas tablas de alto riesgo isquémico, alto riesgo de sangrado. Sí, sí, profe.